¿Cuál es la novedad con el IGB? Hay una norma reciente que indica que debes usar el IGB de tus facturas de compra en el mismo mes de la emisión de la factura. Es decir, en el mes que recibes tu facturita, lo anotas en tu registro de compras y debes usar ese IGB como crédito fiscal. Ahora, ¿esto está en vigencia? ¿Hoy? No. Hoy, 15 de octubre del 2024, aún esa norma no está en vigencia. Ojo, es falso que a partir de octubre todas tus compras debes registrarlas en el mes y usar el crédito fiscal. Mentira. ¿Por qué? Porque esta norma entra en vigencia, dice acá, ¿no? Entra en vigencia porque esta norma no entra en vigencia sino hasta la existencia de la resolución de superintendencia de SUNAT que indique todos los requisitos, formas, plazos, procedimientos, etc. Entonces, todavía no está en vigencia. Hay que tener calma, hay que esperar a que SUNAT saque la resolución de superintendencia. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Obviamente vamos a tener que ir analizando esta norma, viendo las implicancias. Este plazo entre que sale este decreto legislativo y la fecha en la que salga el reglamento, mejor dicho, no el reglamento, sino la resolución de superintendencia emitida por la SUNAT, donde dé toda la parte operativa, este plazo nos es útil. ¿Para qué? Para analizar esta norma. Y comencemos por este hecho del plazo, porque va a haber casos en los que el cumplimiento de la norma va a generar algunos percances, algunas casuísticas curiosas, que sería materia de ponernos a revisar nuestros procedimientos en la empresa para poder irlos ajustando en la medida que se pueda para poder cumplir con esta norma. Vamos a ver, porque lo que indica acá es de que los comprobantes de pago, notas de débito y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 del TUO del IGB, ¿a qué se refiere la? A los documentos que me dan derecho al crédito fiscal. Entonces, dice que deben ser anotados en los archivos digitales u hojas de registro de compras del periodo que corresponda al mes de su emisión o de pago del impuesto según sea el caso, ¿no? Entonces, en el pago del impuesto estamos hablando pues del IGB de no domiciliados, ¿no? Entonces, aquí puede surgir diversa casuística. Por ejemplo, tenemos el tema de cuando tienes vendedores que van a provincia, viajan, hacen gastos y tienen que rendírtelos. Ahora, estos gastos que te rinden, sabemos bien en las empresas que no siempre son todos aceptados por la empresa, porque si bien es cierto, hay lineamientos, hay directrices que se le da a los trabajadores para sus consumos con el RUC de la empresa, no siempre se cumplen a cabalidad. Por eso bien sabemos que, por ejemplo, en las empresas siempre hay una persona, si no es un área, dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser un área o una persona, ¿no?, que se encarga de revisar estas rendiciones de gastos, estas liquidaciones de los gastos, usualmente hechas por personal de campo. Entonces, hay comentarios que dicen, no, pero esta norma está bien porque ahora todos los comprobantes son electrónicos. Si ya los tengo en el sistema, los tengo que declarar. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el IGB, el derecho que tengo de usar ese IGB, está amarrado, está juntito a que este gasto sea aceptado tributariamente. Entonces, primero, el primer filtro que pasa el IGB es el filtro de renta. Yo tengo que saber a ciencia cierta si ese gasto que a mí me están entregando, me estoy visualizando una factura, ese gasto, que bueno, lo visualizo antes en físico, ahora en electrónico, cualquiera sea el caso, ese gasto que yo estoy viendo, yo tengo que saber
¿Cuál es su origen? ¿Por qué se generó? ¿Por qué se causó? ¿Por qué debo saber eso? ¿No? En algunas empresas a veces dicen, ay no, los de contabilidad, qué pesados, todo quieren saber, todo preguntan, que por qué hiciste esto, por qué te fuiste acá, por qué gastaste esto. ¿Por qué? ¿Por qué en contabilidad somos tan espesos? Siempre estamos preguntando cosas, parecemos chismosos. Que seamos chismosos. Lo que pasa es que el IGB está, como les dije, amarrado a renta. Entonces, para que yo pueda usar ese IGB a favor de la empresa, entonces sí o sí, mi primer filtro, lo primero que debo hacer es saber si ese gasto que estoy viendo es aceptado para renta. Y ahí me voy a renta y digo, oye, pero ¿cómo yo sé entonces si va a ser aceptado o no? Digamos, mi primera lectura que debo hacer es la causalidad. Porque yo no puedo ver un gasto y simplemente desecharlo. Por ejemplo, yo puedo ver un gasto de comida y se suele decir, no, comida no, porque seguro es el dueño comiendo con su mamá, con su papá, con su esposa, sus hijos. No necesariamente. Si yo tengo un vendedor que lo destaco a provincia y el vendedor va y obviamente va a visitar clientes, de repente les va a invitar a almorzar, les va a invitar pues a algún piqueo, algo, porque esa es su función, es llegar al cliente, caerle bien, entablar una relación comercial. Entonces, claro que es válido, el vendedor puede ir, le invita a un almuercito a un cliente, ¿no? De repente el cliente va con la persona que se encarga de sus compras, por ahí que les muestra el catálogo de productos y se establece una relación comercial. Todos esos son gastos válidos, por supuesto que sí. ¿Por qué no lo serían? Sí, la causalidad para renta me dice que el gasto que yo estoy realizando tiene que ser un gasto que me ayude a generar renta grabada. Entonces, si mi vendedor lo destaco a provincia, le pago su pasaje, le pago su hotel, le pago incluso su almuerzo, su desayuno a mi trabajador y también le estoy costeando ciertas atenciones que puede tener con los clientes, entonces es válido. Mi vendedor de repente lo mando de viaje un 30 o un 29. Entonces regresa, este vendedor de repente regresa el 6, el 7 del mes siguiente. Entonces, este trabajador tiene que traer sus documentos y rendir. Y de repente no lo mando unos días, de repente lo mando un mes a un lugar lejos del domicilio fiscal, lejos del lugar donde se lleva la administración, la contabilidad, donde se hacen las declaraciones, las revisiones. Lo mando lejos, lo mando hasta, puedo mandar a la selva, lo mando a Iquitos, bueno, lejos de Lima, ¿no? Lo mandamos lejos de un lugar donde está tu domicilio fiscal, lo mandas bien lejos. ¿Por qué? Porque tú tienes planes de expandir tu negocio y está bien, es válido. Mandas a tu vendedor se va a hospedar, va a hacer gastos y va a invitar, de repente, como te digo, un almuercito, un piqueíto, algo a los clientes o a los futuros clientes, ¿no? A los prospectos que tenga. ¿Esto es válido para renta? Sí, por supuesto. Entonces, ¿esos gastos me dan derecho a crédito fiscal? Sí, por supuesto. Pero si este vendedor lo estoy mandando un mes y me va a retornar al mes siguiente, o sea, lo mando un 15 y me retorna un 15, voy a tener facturas de una quincena y de la otra quincena. ¿Qué puedo hacer con esas facturas si el vendedor una vez que regresa, de repente al tercer día todavía me está rindiendo? Hasta eso de repente ya se pasó la fecha en la que yo tengo que declarar. Yo tendría que saber si esos gastos son válidos para renta. ¿Y qué hacemos usualmente en contabilidad? Preguntamos. Y no solo en contabilidad, también la parte administrativa, ¿no? De repente el mismo dueño, dependiendo del tamaño de la empresa, el mismo dueño, cuando regresa a su vendedor, le dice, ya mira, vamos a ver a qué clientes visitaste, qué negociaciones tuviste, qué pasó aquí, qué pasó allá, todo eso, ¿para qué? Para pues ver si las negociaciones o el gasto que está haciendo es rentable, por un lado, y por otro también saber si todo lo que le está rindiendo en gastos es lo que corresponde. Porque de repente, quién sabe, un vendedor
se va y aprovecha, se va de vacaciones, lleva a la esposa, a los hijos y empiezan a consumir. Entonces, para eso hay que indagar, preguntar. Entonces, la persona que esté encargada de revisar esa liquidación consultará o bien con el dueño, con el vendedor, hará las diversas consultas para verificar si todos esos gastos que está rindiendo son válidos para renta. Si son válidos para renta, entonces ahí recién es válido para IGB como crédito fiscal. Todos esos procesos administrativos que se están siguiendo y que se deben seguir, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan los plazos? ¿No? Entonces, estos son temas que habría que ir revisando en las políticas de la empresa, en las políticas de rendición de gastos, de entrega de dinero, de rendiciones. ¿Por qué? Porque van a impactar desde el momento en el que esta norma entre en vigencia, desde el momento en el que ya se publique la resolución de superintendencia de SUNAT, ya va a estar en vigencia. Entonces, mientras tanto, vayamos analizando qué vamos a hacer con nuestros procesos de rendición de gastos, ¿no? No necesariamente porque un comprobante sea electrónico y yo lo tenga, voy a declararlo como compra y voy a usar el crédito fiscal. Ya sabemos que el primer filtro, el primer paso es saber si es gasto para impuesto a la renta. Y hay diversos conceptos que debo ir revisando, ¿no? Diversos criterios. Ya revisamos aquí la causalidad, ¿no? Entonces, en un caso real, que muchas empresas que están en un lugar geográfico se expanden a diversas provincias y envían representantes de ventas, agentes comerciales, que tienen que ejecutar gastos, rendirlos, pero esa rendición no es solamente que me entregan una hoja y yo digo muy bien, todo registrado y listo. Hay procesos administrativos que forman parte de la empresa y que son necesarios para la empresa, tanto para la parte financiera, para saber si es que estos gastos que estoy efectuando realmente me están rindiendo, que es lo que quiero como empresario, pues quiero ganar, ¿no? Quiero que ese dinero me rinda, ese dinero que estoy invirtiendo me dé posteriormente ventas, ganancias. Entonces, para el lado financiero me sirve, pero también me sirve para el lado tributario, porque ya vimos, primero reviso renta y después recién puedo saber si me da derecho a crédito fiscal, si puedo usar el IGB de esa factura. No es tan sencillo como tengo una factura y listo, como es electrónica y la vi en la pantalla, muy bien, voy a declararlo. No, puedo estar usando IGB de manera indebida, puedo estar usando crédito fiscal incorrectamente, con implicancias posteriores, porque si luego yo reviso, ¿qué tengo que hacer? Rectificar. Y si yo rectifico y tengo un tributo omitido, ¿qué pasa? Multa, ¿no? Si usé IGB de más, declaré 10.000 de IGB de compras, pero luego digo, ay, no era 10.000, era 9.000, tengo 1.000 de tributo omitido. Entonces, sobre esos 1.000 tengo que pagar una multa. Y eso que te estoy dando montos chicos, y son más grandes porque hay empresas que tienen sus operaciones en un lugar geográfico, pero también se expanden incluso a muchas provincias del país, tienen muchos vendedores y estos gastos no vienen de una o dos personas, vienen de varias personas. Por eso les decía, no siempre hay solo una persona revisando gastos, a veces hay un área para revisar esas rendiciones de gastos. Entonces, el costo administrativo para la empresa de implementar esto podría ser más caro, porque una cosa es que llegue una persona con una fecha determinada y me rinda en esa fecha, y otra cosa es que yo en contabilidad todos los días tenga que estar llamando a los vendedores, ¿de quién es esta factura? ¿De quién es esta factura? ¿Me apareció esto? ¿De quién es? ¿No? Bueno, de repente me dirán, no, es facilito porque yo veo la zona y digo, ah, ya veo una zona y de repente en esa zona pueden haber 2, 3 personas, ¿no? La casuística es diversa, variada y no podemos simplificar a, veo un comprobante en la pantalla y eso es crédito fiscal. Porque el crédito fiscal es mucho más amplio, el crédito fiscal es mucho más complejo que solo visualizar una factura. De hecho, siempre lo ha sido así, no solo era ver una factura en físico y chequear los requisitos formales. Lo mismo ahora, así sea electrónico,
No me basta ver en una pantalla una factura. Necesito información útil para la empresa, para tanto el lado financiero y el lado tributario. Y en el tributario, ojo que ya vimos, si yo hago esta declaración de manera cándida, decir, ay, qué bonito, ya veo mi factura, muy bien, la voy a declarar. Y facilito ahora porque solo hago clic, qué bonito. No, qué bonito no, qué bonito no. Puedes tener multa. El crédito fiscal, el IGB, es un impuesto mucho más complejo y más amplio que solo visualizar una factura y hacer clic. No es tan sencillo. Dependiendo del volumen de empresa, de los procedimientos administrativos, puede traer consecuencias. Y recuerden que implementar procesos administrativos, controles, no es ni sencillo ni barato, ¿no? Entonces, son temas que a veces el legislador no sopesa, ¿no? Dice, a mí me gustaría que fuera así, porque seguro el legislador dijo, pero si ya ven en la pantalla la factura, que lo declaren, pues está bien, ¿no? Y ahora facilito porque solo van a hacer clic, ¿no? El contador está solamente ahí sentado y solo hace clic. Facilito. No es así de fácil porque para la empresa le estás trasladando tal vez costos operativos de implementar procesos que no los tenía antes, que los tenía tal vez pero de otra manera, que le generaban un costo y ahora le estás cambiando, tienes que cambiar sus procesos, tiene que incrementar probablemente sus costos. ¿Y eso va a devenir en qué? En menores ganancias para la empresa. Y también, ¿no? El legislador debería pensar que menor ganancia para la empresa, menor impuesto a la renta, pero a veces el legislador no analiza más allá, ¿no? O tal vez se desconoce el trabajo que se hace, ¿no? En las empresas, en el área contable. Como les digo, no es, mi comprobante lo declaré y ya está. No.